Gracias por estar aquí a pesar de estos calores que nos han estado llegando a nuestra ciudad. Bienvenidos, gracias. También damos la bienvenida a quienes nos ven a través del YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Los saluda Ivonne Reyes. Y pues estamos muy contentos, ¿verdad? Porque estamos previos ya a la fiesta de la Divina Voluntad. El día que estamos grabando este programa, estamos un día antes de celebrar la Asunción de María Santísima, la Reina del Reino de la Divina Voluntad. Y estamos pues felices porque pues nuestra Madre nos ha alcanzado bueno, aparte de que nos regala el ser nuestra Madre, el engendrarnos, el llevarnos a Jesús, pues nos acompaña en nuestra vida, nos enseña a amar a su Hijo y pues bendito sea Dios que estaremos todos preparados y con mucho gusto para mañana poder festejar, para mañana dar gracias a Dios y pues pedir que una nuestra voluntad a la de ella y así como ella en la eternidad al decir sí a su prueba, al pasar su prueba desde siempre, que ató su voluntad a los pies del Padre, también ate nuestra voluntad junto con la de ella a los pies de nuestro Padre y pues que no sea la voluntad humana la que nos conduzca, sino sea la voluntad divina quien viva y actúe en cada uno de nosotros. Entonces pues eso es lo que deseamos y lo que buscamos cada uno de quienes estamos conociendo y leyendo estos escritos de Lecciones del Cielo de Luisa Picarreta, la sierva de Dios. Y pues pedirle al Señor que no nos abandone, que sabemos que no lo hace, ¿verdad? Pero confiarnos más en Él y creer realmente en esas palabras, creer y tener la confianza en que realmente la voluntad de Dios puede actuar si la dejamos actuar en nosotros. Y esa voluntad, pues obviamente nos va a poder alcanzar el lograr ese intercambio de vida con nuestro Señor. Bueno, entonces estamos esperando unos momentitos para enlazarnos hasta la Ciudad de México, donde se encuentra el doctor Salvador Tomasini, a quien también le agradecemos pues su tiempo y su dedicación para estar con nosotros. Él estuvo este fin de semana también, constantemente está en retiros y pues estuvo por ahí en un retiro este fin de semana, no recuerdo en qué parte de la República, y pues a pesar del cansancio natural de los viajes y todo, bueno, pues él nos regala este tiempo para acompañarnos en estas lecciones de cielo. Bueno, y le recordamos que estamos meditando la lección número 1, lo que Jesús quiere hacer en mí, es el título de esta lección. ¿Sí tenemos por ahí el audio? ¿Sí estamos? ¿O será el micrófono el que nos está fallando? Sí, bueno, sí. Por ahí. Bueno, sí. Página 11, estamos en la página 11 de la lección 1, lo que Jesús quiere hacer en mí. Estamos hacia el último parrafito, donde nos dice, es tanta la altura de la perfección, para que puedan por ahí ubicarse. Sí, por ahí que puedan ubicarse y seguir la lectura, esa es donde vamos leyendo. Y les recordamos que las personas que deseen hacer alguna pregunta lo pueden hacer con toda confianza. Por ahí tenemos entre el público 2 micrófonos, los cuales pueden ustedes hacer uso de esos micrófonos para que el doctor nos escuche y nos pueda responder nuestras dudas. Y también les recordamos también pues que estamos reuniéndonos aquí, estamos leyendo estas lecciones cada semana, es una lección semanal y pues la invitación es para que vayamos leyendo estas lecciones, vayamos meditando en casa y poder llegar aquí con algunas ideas que tengamos, algunas preguntas que querramos también hacer al doctor. Y estamos ya unos minutitos de poder enlazarnos con él. Espero que ya tengamos aquí ubicada la lección. ¿Sí? ¿Tenemos todos ubicadas? Muy bien. Sí, entonces estamos ya esperando, estamos a unos cuantos segunditos de poder enlazar vía
vía YouTube esta lección con el doctor Salvador Tomasini desde la Ciudad de México, y por ahí escuchamos, verá la señal, parece que ya estamos entrando en comunicación con él. Así es. Muy buenas tardes, doctor Salvador Tomasini. Sí, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola. Hola, hola, ¿sí? ¿Nos escucha, doctor? ¿Mandé? ¿Nos escucha? Sí, cómo no, muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues le damos la bienvenida una vez más desde esta parroquia de Ciudad Juárez de Jesús el Salvador, y nos da mucho gusto y le agradecemos inmensamente primero a Dios y pues a usted por su disposición para compartir con nosotros esta riqueza de las verdades del libro del cielo contenidas en las lecciones, precisamente lecciones de cielo. Así es, y perdón por llegar tarde, pero andamos a las carreras. Sí, no, no se Pero preocupe. ya estamos aquí, a ver, ¿qué pasó? Bueno, muy bien, ¿Cómo doctor. estamos? ¿Dónde estamos? Mire, antes de iniciar las lecturas de la lección, de continuar con la lección, doctor, tenemos por aquí entre el público una pregunta que no es relacionada con la lectura de la lección, pero sí es pues de divina voluntad. Entonces, no sé si nos permite hacerle esta pregunta primero. Sí, claro. Muy bien, aquí se le va a hacer. Buenas tardes, doctor. Sí, Nada, buenas tardes. nada más para que nos haga el favor de recordarnos el acto preventivo y el acto actual, si nos hace el favor. De recordarles, o sea, mire, lo primero, Gracias. o sea, el acto preventivo es aquel que se hace en las mañanas cuando nos despertamos y es donde ponemos la intención de todo el día, de vivir todo el día, todos nuestros actos, vivirlos en la divina voluntad. ¿Sí? Bueno. Sí, escuchamos, doctor, sí. Sí, gracias. Entonces, ese es el acto preventivo. Ahora, ¿cómo decirlo? Eso como cada uno quiera. O sea, las palabras son las nuestras. No hay una, ¿cómo diríamos? No hay una oración o un acto ya hecho que hay que repetir, sino es con nuestras palabras, con nuestras intenciones. Entonces yo puedo decir, Señor, quiero poner todos mis actos de este día en tu voluntad, o Señor, quiero que tu voluntad venga y ponga sus actos en los míos durante todo el día, como queramos, ¿de acuerdo? Sí, doctor, Ahora, gracias. el acto actual, ese es cuando, sobre todo al inicio, pues se nos va a apartar de la mente el hecho de que tenemos que estar poniendo nuestros actos en la divina voluntad. Y de repente se nos va a olvidar. Ahora, cuando lo recuerde, en el momento de recordarlo, en ese momento vamos a decir, o sea, simplemente con nuestras palabras, ¿sí? Pero la idea es esta. Señor, se me ha pasado, se me olvidó estar poniendo mis actos en tu voluntad, pero ahorita, en este momento, quiero tomar todos mis actos anteriores y volverlos a poner en tu voluntad y ya. Y con eso sigue adelante esa vida que Jesús está haciendo con nosotros. Él nos va a decir, mira, a ti se te olvidó, pero a mí no. Yo he seguido actuando en tus actos y ahora que tú lo pones, bueno, yo te los doy como si los hubieras hecho. Ok, gracias. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, gracias. Bueno. Bueno, ¿alguien desea hacer alguna otra pregunta previa a la lección? Bueno, entonces parece que no, doctor. ¿Iniciamos con la lectura? Sí, por favor. Sí, porque la semana pasada tuvimos una gran reflexión que no nos permitió avanzar solo un rengloncito muy enriquecedor y pues vamos a avanzar el día de hoy. ¿Qué le parece? Uh-huh. Bueno,
Vamos a iniciar nuevamente con el párrafo, ¿verdad? Para no dejarlo a la mitad. Dice, Sí, es tanta la altura de la perfección del alma deshecha en mi querer, que llega a obrar como Dios. Y esto no es de asombrar, porque como no vive más su voluntad en ella, sino la voluntad de Dios mismo, cesa todo asombro si viviendo con esta voluntad posee la potencia, sabiduría, la santidad y todas las otras virtudes que contiene el mismo Dios. Basta decirte, para hacer que tú te enamores y cooperes cuanto puedas por parte tuya, para llegar a tanto, que el alma que llega a vivir solo de mi querer es reina de todas las reinas, y su trono es tan alto que llega hasta el trono del Eterno, y entra en los secretos de la augustísima Trinidad y participa en el amor recíproco del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, cómo todos los ángeles y santos la honran, los hombres la admiran y los demonios la temen, descubriendo en ella al ser divino. Maravillosa perspectiva, ¿no les parece? Por eso es que debiéramos junto con Luisa expresar las mismas palabras de ella. Ah, Señor, ¿cuándo me harás llegar a esto? Porque por mí nada puedo. La respuesta de Jesús a Luisa es válida para todos aquellos que queremos seguir este camino. Le dice, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. Y ahora demos inicio a nuestro adiestramiento, el mismo que usó con Luisa. Sin embargo, permítame un pequeño comentario que es importante. A ver, antes de eso, yo quisiera hacer hincapié en lo que acabamos de escuchar, porque la vez pasada como que no estuvieron todos, ¿no? O sea, Sí, así es, había... ajá. Y es importantísimo lo que acabamos de oír. O sea, está hablando Jesús de lo que es la santidad, del vivir en su voluntad, del vivir con su voluntad. Y nos está diciendo que es el poseer, este vivir en su voluntad es poseer la potencia, la sabiduría, la santidad y todo lo que Dios contiene. Esto lo habíamos visto en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la primera plática que tuvimos, porque siempre que se habla de esto como que suena muy raro. Decir que Dios nos quiere participar de su naturaleza, de su ser, de su divinidad, y puede parecer incluso hasta como herético, como una herejía. Por eso es que al principio primero pusimos el catecismo y lo que estamos oyendo ahorita, bueno, pues es simplemente la consecuencia de lo que el catecismo nos dijo. Así que es enorme lo que estamos oyendo, ¿sí? Después dice que le dice a Luisa que quiere que entre en los secretos de la Trinidad y que participe del amor recíproco que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este amor que generalmente se tomaba como un amor nada exclusivamente trinitario y que debido a ese amor que Dios tenía en sí mismo, es que no necesitaba nada ya por fuera. Sin embargo, aquí Jesús nos está diciendo que se debe penetrar en ese amor, se debe tomar parte en ese amor. Y esto también el Catecismo de la Iglesia nos lo decía. En el número 260 del Catecismo nos hablaba de la unidad perfecta con la Santísima Trinidad. Así que participar en las obras que lleva a cabo la Trinidad dentro de ella, ahora también la criatura puede llegar y puede acceder a ellas gracias a este vivir en la divina voluntad.
Así que bueno, son dos cosas que necesitamos, pues no sé, aquilatar perfectamente para saber lo que nos está proponiendo Jesús, ¿no? Que no es una santidad más como las conocidas, sino es penetrar propiamente en su misma santidad, en la misma santidad del Padre, que eso es lo que Jesús también nos dijo en el Evangelio. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Y bueno, tenemos planteado ya el tema general de todo lo que se va a ver en estas pláticas, que es el cómo llegar a eso y qué es lo que le sucede a la criatura cuando vive y qué le sucede a Dios cuando la criatura ya está viviendo. Así que bueno, seguimos, sí, por favor. Sí, dice. Aquí, en la divina voluntad, no basta el oír, el conocer la verdad expresada por Jesús, sino que es importante el recordar que Él va poco a poco y espera que el alma asimile una verdad anterior, que la pase como naturaleza, que la incorpore así como vida, no como un conocimiento, para que pueda manifestar otra verdad, por lo que somos nosotros los que decidimos con qué velocidad queremos avanzar. Esto es también Sí, importantísimo. O sea, no es Dios quien decide qué tan rápido podemos alcanzar este don, sino somos nosotros. O sea, dependiendo de nuestra disposición, es en la velocidad con la que vamos a poder salir adelante y avanzar. Cada vez eso va a depender de nosotros. ¿Sí? Así que también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. sí, doctor, un comentario. Escuchaba en uno de sus programas por YouTube que comentaba usted, bueno, que Luisa nos llevaba a la delantera, bueno, obviamente, verá que ella tuvo esa ventaja de que hasta que hacía vida una verdad ella, hasta que la tomaba para sí, Jesús le manifestaba la siguiente verdad. ¿Verdad? Sí, y nosotros pues vamos por medio de la lectura, vamos conociendo las verdades. ¿Cómo sería nuestro proceso? Porque algunas personas dicen que aunque que no tiene caso leer tan rápido o que no tiene caso leer, si no hemos hecho verdad una verdad para recibir la siguiente. ¿Cómo sería, cómo nos recomendaría usted que fuera o qué expectativas podemos tener al respecto? Bueno, yo pienso que sería muy difícil que en la primera lectura lo fuéramos haciendo vida, porque no tenemos la noción exacta de lo que se está planteando y no tenemos todas las verdades como para poder armar este cuadro de vida en la divina voluntad. Entonces, generalmente decimos que es conveniente hacer la primera vuelta, o sea, la primera lectura, hacerla, bueno, aunque no entendamos perfectamente lo anterior, pero el hecho de ir leyendo nos va a ir aclarando dudas que se van a presentar. Y una vez que hayamos terminado la primera lectura, estamos totalmente seguros de que las verdades que vamos a oír, aunque no las hayamos entendido a fondo, van a ser un imán para ya no dejarnos separar de esto. Y entonces en la segunda lectura, ahora sí, ir ya con la firme intención de hacerlo, pero de hacerlo vida, y entonces empezar a leer poco a poco, como nos recomienda Jesús, y poniendo toda nuestra atención y toda nuestra disposición para hacerlo vida. Y ya no nos debería de apurar el leer rápido, sino el leer una verdad, el pensarla, el meditarla, el rumiarla y luego el ponerla en práctica. Cuando se ponga en práctica, bueno, pasamos a la siguiente. Así es como yo pienso que se debería de hacer, porque en la primera vuelta, si nos fijamos, por ejemplo, Luisa
se tarda en los libros ya de la Divina Voluntad, que es el 11 y el 12 y de ahí en adelante. En el 11 se tarda 5 años. En el 12 casi lo mismo, 4 años con, no recuerdo los meses. Pero bueno, es que ella tenía que ser la perfección. Ella tenía como asesor ahí junto a ella todo el tiempo a Jesús. Así que nosotros, viéndolo desde el punto de vista de quererlo hacer poco a poco desde el principio, pues nos vamos a tardar yo creo que un poquito más de 5 años, ¿no? Y no vamos a poder abarcar todas las verdades. Si lo hacemos al revés, o sea, como lo acabamos de mencionar, lo más probable es que se nos quede algo en la primera lectura y ya en la segunda, con todo lo poquito o mucho que se nos quedó, vamos haciendo vida todo lo que Jesús nos va comunicando. ¿Sí? Pero bueno, cada quien tendrá su modo, su método, pero yo es lo que les recomendaría. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, y leyendo este último párrafo dice, una última recomendación, no quedarnos solamente con lo expuesto en el tema, sino que hay que leer los volúmenes. Y pues se nos invita a ir leyendo los libros de cielo, iniciando con el volumen 1, que pues es fundamental, doctor, así es, ¿verdad? Así es. Y pues no es necesario tener los volúmenes, los libros de manera física, los podemos descargar y los podemos tener también pues en aparatos electrónicos. Y en Tercer Fiat, si no me equivoco, es donde los tienen ustedes a disposición, doctor, de manera virtual. Así es. La página es tercerfiat.com. Muy bien, y pues en los lugares, en las diócesis, en las partes donde se tengan grupos de libros de lectura de libros de cielo, pues estarán a disposición los libros físicos. Y bueno, entonces iniciamos, doctor, con el desapego del mundo exterior. Sí, por favor. Dice, yo soy el único que merece ser amado, le decía Jesús a Luisa. Y si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Bueno, esto necesitamos llegar a entender perfectamente que el vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida. Jesús me va a dar su vida para vivirla desde mí. Y ahora yo voy a vivir con todo lo de Él. Por eso es que nos va a ir pidiendo poco a poco, nos va a ir pidiendo todo el desapego. O sea, el quitarme las cosas mías, todo lo que yo acostumbro, todo lo que yo hago, para poner todo lo suyo, porque es un intercambio completo de vida. Así que por eso aquí nos dice, o sea, dentro de las lecciones que le va dando Luisa, le dice, mira, yo soy el único que merece ser amado. Por lo tanto, no tienes por qué amar a otro. Si nada más me vas a amar a mí, entonces quita todo lo demás para que yo pueda entrar libremente en ti y podamos llevar a cabo nuestra relación de amor entre tú y yo. Esa es la razón por la que le está diciendo que si no quita el mundo, ese pequeño mundo que la rodea, y si nos fijamos, dice pensamientos de criatura, imaginaciones. Todo el tiempo estamos continuamente en esto. Todo el tiempo estamos pensando en alguna criatura
y no necesariamente criatura humana. Son criaturas, todo lo creado es criatura. Podemos estar pensando en los estudios, en el viaje que vamos a hacer, en lo que debo comprar, en lo que necesito, en fin. No necesariamente es con personas, sino con cosas. Entonces, imaginaciones, ¿sí? Y pensamientos de criatura. Si no quitamos todo, Jesús nos puede dejar la gracia, o sea, los efectos de su vida, pero nunca me podrá dejar su vida porque no hay forma de que pueda entrar en mí si hay algo mío. Necesito desapegarme de todo, ¿sí? Por eso es que les lo dice de esta manera y luego le dice que el murmullo, solamente el murmullo de las cosas del mundo es un impedimento para que la criatura pueda poner atención a lo que Dios quiere de ella. Bueno, ¿seguimos? Una palabra curiosa, imaginaciones. ¿Y en cuántas ocasiones nos encontramos en dicha situación? Nuestra mente no deja de funcionar. Cuando no pensamos en personas, pensamos en actividades de cualquier tipo, en problemas, ideas de lo que podríamos hacer, incluso en fantasías. Y pregunto, ¿valdrá la pena perder la oportunidad de que Jesús pueda unirse a nuestra vida por todo lo anterior? Continuamos. A ver, se los preguntaríamos a ustedes, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena perder la oportunidad de que Jesús una su vida a la nuestra y nos la dé como propia? ¿Valdrá la pena perder eso por seguir con nuestra vida común, con lo que hemos llevado hasta ahora? Pues definitivamente no vale la pena, ¿verdad? Y eso lo tendríamos que también asumir en nuestro corazón. Pues sí, debemos, para poderlo valorar así plenamente, primero necesitaríamos entender de qué se trata, ¿no? O sea, entender que necesito quitar todo lo mío y que lo que voy a adquirir y con lo que voy a vivir de aquí en adelante es con lo divino. Prácticamente sería como vida ya de cielo, pero desde aquí, desde la tierra. Muy bien, continuamos, doctor. Por favor. Dice, prométeme ser toda mía, y yo mismo pondré manos a la obra. Tú tienes razón en que no puedes nada, no temas, yo haré todo. Dame tu voluntad y eso me basta. Fijémonos bien, dame tu voluntad y eso me basta. No otra cosa nos pide. Y aquí debemos recordar sus palabras que nos dicen que debemos quitar la piedrecita de nuestra voluntad para que el mar de su voluntad nos inunde. Le prometía ser toda suya, le pedía perdón porque hasta aquel momento no lo había sido. Le decía que verdaderamente lo quería amar y le rogaba que no me dejase nunca más sola sin él. Cuando ella se entretenía algún tiempo platicando con su propia familia, Jesús le dice, estas pláticas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen a mí, te circundan el corazón de polvo, de modo que te hace sentir débil mi gracia, no más viva. Yo, en mi vida y en casa, todo nombraba a Dios, todo se obraba por Dios y todo a Él se refería. ¿Por qué no podrías hacer tú otro tanto? Si durante el día mi mente se ocupaba en pensar en personas a las cuales yo quería, enseguida me reprendía diciéndome, ¿esto es lo bien que me quieres? ¿Quién te ha amado como yo? Mira, si tú no terminas con esto, yo te dejo. Palabras... Esta frase de Jesús hay que tomarla en cuenta porque
para todas las gracias que Jesús le había dado a Luisa a estas alturas, en definitiva, o sea, si Luisa hubiera fallado, pues Jesús se hubiera tenido que ir. No hubiera habido posibilidad de remediarlo. Le hubiera pasado lo mismo que le pasó a Adán cuando desobedece, que ya no tuvo posibilidades de volver a entrar. Y esta misma, pues no sé, ¿cómo decirle? Advertencia, nos la hace a nosotros. Si una vez que hemos recibido las gracias que Él nos quiere dar, si una vez que ya tenemos todo lo que los dones y su misma vida en nosotros, y después no salimos, en definitiva, querría decir que no nos interesa vivir esta vida divina y que nada más estamos actuando como vulgarmente se dice, llamarada de petate. Así que en caso de que sucediera eso, pues nos deja, o sea, no que nos condene o algo, sino simplemente no continúa con su idea o su plan de poder hacer que lleguemos a vivir en su voluntad. Así que bueno, es tremendo y nos dejaría a expensas de nuestras fuerzas y a expensas de nuestra santidad. Por lo tanto, estaríamos sujetos a una constante lucha interior de hasta el día que muramos. ¿Sí? Pero así es Jesús, es muy absoluto. O cumples cuando ya te estoy dando todo lo que hemos hablado, o cumples o te dejo. Seguimos. Palabras que suenan como una amenaza, pero más bien son el reclamo amoroso de un Jesús que anhela darse en totalidad a su criatura, pero no en forma forzada, sino cuando la criatura se disponga a ello, acogiéndolo amorosamente en su interior. Desapego del interior de su alma. Junto con el desapego de lo exterior, inicia una de las cosas más importantes para lograr su cometido: el desapego de su propio interior, de su voluntad, pero como parte inicial de este adiestramiento, le enseña cómo debe comportarse con el prójimo, y he aquí el cómo. Dice, a veces me sentía dar tales y tantos reproches amargos que no hacía otra cosa que llorar. Especialmente una mañana, después de la comunión, me dio una luz tan clara sobre el gran amor que Él me daba y sobre la volubilidad e inconstancia de las criaturas, que mi corazón quedó tan convencido que de ahí en adelante ya no ha sido capaz de amar a ninguna persona. Me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de Él, esto es, con mirar a las criaturas como imagen de Dios, de modo que si recibía el bien de las criaturas, debía pensar que solo Dios era el primer autor de aquel bien, y que se había servido de las criaturas de la criatura para dármelo. Entonces mi corazón se unía más a Dios. Si recibía mortificaciones, debía mirarlas también como instrumentos en las manos de Dios para mi santificación. Por esto mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. Entonces, por este modo sucedía que yo miraba a las criaturas todas en Dios. Por cualquier falta que viera en ellas, les perdía la estima. Si se burlaban de mí, me sentía obligada con ellas pensando que me hacían hacer nuevas adquisiciones para mi alma. Si me alababan, recibía con desprecio estas alabanzas diciendo, hoy esto, mañana pueden odiarme. Pensaba en su inconstancia. En suma, mi corazón adquirió una libertad que yo misma no sé explicar. Y le decía, ahora sí. Espérenme. Esto del desapego de las criaturas a veces se considera que es prácticamente imposible,
¿cómo es que vamos a poder amar a Dios únicamente y todo lo demás dejarlo de lado? Bueno, es que no se trata exactamente de eso, sino de cumplir el primer mandamiento. El primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ese sobre todas las cosas es sobre todo con el prójimo. O sea, voy a amar a Dios en mi prójimo. Eso quiere decir sobre mi padre, sobre mi madre, sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre mi esposo. Voy a ver a Jesús en las personas y voy a amar a Jesús en las personas, como si estuviera amando a Jesús. Así que voy a amar a mi esposa como si fuera otro Jesús. Ustedes, bueno, las mujeres deberían de amar a su esposo como Jesús, a los hijos como Jesús y todo. Y entonces, en ese modo, seguimos en relación con el prójimo y seguimos amando al prójimo, pero realmente lo que estamos amando es a Jesús. Y luego nos enseña el modo como debemos comportarnos si recibimos algún bien, algún beneficio de las criaturas, o recibimos algún mal, algún daño. Así que nos dice, bueno, si recibes una mortificación, alguien te hace algo que te daña, que te ofende, que te sientes mal, tómalo primero como si yo te lo enviara, como si yo fuera el autor de eso. Y gracias a verlo de esta manera, te vas a asociar a los sufrimientos de Jesús. Te va a dar la posibilidad de estar viviendo sus mismas penas, su misma pasión, estarlas viviendo en ti. Y entonces quedarás agradecido con el prójimo que te hizo aquello. Ya no te ofenderás por él, no quedarás resentido por él, sino al contrario. O sea, le darás gracias a Dios porque a través de ese prójimo te está dando la oportunidad de ser semejante a él en las penas. De la misma manera, si recibes un bien, bueno, no deberíamos de quedar atados a la criatura que nos lo da, sino deberíamos de ver en ese bien un regalo que Dios nos manda, pero que nos lo manda a través del prójimo. Y entonces, en vez de quedar agradecido con el prójimo, quedamos agradecidos con Dios. O sea, y esa es la manera de desapegarme de todo y no ver más que a Jesús en todo y en todos. Pues se nos ha terminado el tiempo justamente, doctor. Esto ha sido una buena reflexión para cerrar esta reunión del día de hoy con usted. Le agradecemos mucho su presencia, su tiempo y su disposición. Bueno, pues hasta luego y nos oímos en la próxima. Sí, gracias. Sí, claro que sí, doctor. Aquí nos vemos la próxima semana. Claro, hasta luego. Hasta luego. Sí. Bueno, sí, pues recuerden que tenemos un tiempo de conexión, el cual se corta automáticamente, por eso es necesario cortar la comunicación con el doctor. Duramos 45 minutos en contacto, por eso se requiere pues cortar. Y pues que cerremos esta semana, ¿verdad? Con esta reflexión. Ya estamos cercanos a terminar esta primera lección de cielo. Y pues el poder ver a Jesús sobre todas las cosas y ver a Jesús en quienes nos hacen un bien, en quienes nos hacen algún mal, que a fin de cuentas, que a veces es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Pero igual como nos cuesta ver a Jesús en aquellas personas que nos perjudican, hay ocasiones en que quedamos atados por un bien a persona, ¿verdad? Nos sentimos comprometidos y pues me gustaría que termináramos esta emisión del día de hoy reflexionando este parrafito que decía Luisa. O más bien que lo escribe el doctor, dice, en suma, mi corazón adquirió una libertad
que yo misma no sé explicar. La libertad de los hijos de Dios de quedar atados y de quedar agradecidos únicamente con Dios, porque de Dios viene todo y pues Él nos regala todo para nuestro bien. Bueno, pues gracias por su asistencia el día de hoy. Gracias por darse el tiempo. A quienes nos ven a través de YouTube también les agradecemos y les recordamos que estamos reunidos en la Parroquia de Jesús El Salvador, en la Diócesis de Ciudad Juárez, Chihuahua. Que pasen muy buena semana y nos vemos la próxima. Gracias.